El cine es uno de los grandes cinceles del nosotros humanidad. Gracias al cine hemos podido conocer nuestra universalidad como ser humano. Gracias al cine hemos profundizado en ese concepto que todavía es muy epidérmico, que se llama humanidad. Y gracias al cine sabemos que los valores trascendentes del ser humano, como la solidaridad, el amor, la sonrisa, el tocarse el uno al otro, es un patrimonio de la humanidad, no de una raza o no de un país. Y entonces, en esa medida, el cine juega y jugará un papel fundamental, y aspiro yo en lo que significa el arte, ser un rayito de luz para que seamos mejor, algo mejor. Bueno, los tradicionales son un poco lo que existía antes, lo que conocemos, digamos, como sala múltiple, que eso ya es en la década de los 80, pero creo que se emula desde el inicio, todo el siglo XX, esa sala espectacular, grande, que acoge no solo al cine, sino al teatro también, y que tenía palcos ocultos, y que reproducía, si quieres, las novedades traídas de fuera, pero también la posibilidad de ser un escenario para los cantantes, por ejemplo, nacionales, que actuaban en los intermedios de la película. Es decir, yo creo que se construye desde 1910, que es cuando aparece la primera sala de cine. Verás, el cine en la década de los 20, en el siglo XX, se constituye en el espacio de entretenimiento más importante de las colectividades urbanas y fundamentalmente en las ciudades. Llega a articular de alguna manera no solo el imaginario de la ciudad, sino eso que se llama el espacio social de divertimiento. Y entonces el cine todavía significaba ese espacio para ir a ver noticias, por ejemplo, qué pasaba en Europa, qué pasaba en Estados Unidos, y las grandes películas, las grandes producciones hollywoodenses llamaban la atención, entonces era ese espacio de compartir. Entonces el cine siempre estuvo vinculado al proceso mercantil. O sea, con eso nació, con esa perspectiva. Entonces, en el centro de las ciudades se forman las salas de cine. Ahora es inusitado que se den 4 salas de cine en un solo año, casi con 2 meses de diferencia. El Puerta del Sol, el Teatro Variedades, que es el primero, el Variedades, el Puerta del Sol, el Royal Edén, que le llamaron luego, y el Popular. Y los 4 están articulados en el centro de la ciudad.
todas las ciudades tenían una sala de cine y las capitales tenían varias salas de cine. Básicamente tiene que ver con una especie de sustrato popular que estaba asociado al consumo cinematográfico. Había una forma en la que funcionaba el negocio de la distribución y la exhibición que era menos monopólico que en la actualidad, y el ciclo de vida de las películas duraba muchísimo más. Por ejemplo, una película de cualquier tipo se proyectaba en las capitales, terminaba el ciclo completo en las capitales y luego pasaba a provincias y luego pasaba a un tercer circuito de ciudades más pequeñas. Entonces las películas, de lo que han contado los exhibidores, se les daba palo, o sea, terminaban destrozadas, se las pasaba hasta que se acababan. Porque habían 3 funciones el fin de semana en los cines, que era Vermut, que era la mañana para los niños, Matiné, que era en la tarde, y Noche, que era en la noche. Y se pasaban 2 películas, verás, no era una sola película, sino que siempre se pasaban 2 películas. Entonces, el matiné empezaba a 2:30 y terminaba a las 6 de la tarde generalmente, porque eran 2 películas, 5:30, 6. Y la noche terminaba a 10:30, 11. Entonces vos terminabas aplastado cuando entrabas. Pero eran otros tiempos, otro ritmo, otra concepción no solo de la diversión, sino de uno mismo en términos de tiempo. Bueno, en los primeros años la gente se polveaba y se ponía polvos de arroz, decían, los vestidos más elegantes, y era un espectáculo. Además, los ricos entraban al cine cuando todavía no se democratizaba el espectáculo, y los pobres estaban agolpados en las puertas viendo desfilar a los ricos, ¿no? Como llegaban a la sala. Y dentro de ellos mismos, ya estando en la sala de cine, habían palcos ocultos donde competía, si quieres, la estrategia de comunicación. O sea, por un lado ibas a ver imágenes a lo mejor ecuatorianas donde reconoces al vecino o al coetáneo, qué sé yo, pero tenías también la necesidad de chismear, o sea, de hablar del otro. Por ejemplo, en la prensa decían, las damitas piden que no se apaguen las luces entre actos, o sea, porque eran por series, ¿no? Entonces, avanzabas la película, te cortaban y había algún corte y encendían la luz o no encendían la luz. Entonces, la gente se preocupaba porque se encienda la luz para ver cómo iba vestido el otro, o sea, cómo estaba el control social, de algún modo así. Además, estaban en toda la ebullición de lo que significaría la emulación de la moda, pues, y el cine te daba vestido, te daba maquillaje, formas de usar cuestiones domésticas, plancha, máquina de coser. Era especial ir al cine. Y era un evento familiar, un evento social importante. O sea, era el rato que tus tíos, en mi caso, mis tíos me decían, vamos al cine, iba con todos los sobrinos y los equipaba y los arropaba, y sabía que además tenías una lógica totalmente distinta a la actual, ¿no? O sea, era la posibilidad de ir a ver 2, 3 películas de corrido. O sea, pasabas toda la tarde y casi la noche allí, y con los chupetes y los canguiles en fundita, no como ahora los mega canguiles y todas esas vainas, ¿no? Entonces era un evento en ese sentido. Que la diversión que el padre a uno le daba los días domingos era el gancho 2 con un boleto. El gancho 2 con un boleto, a donde uno acudía con mis hermanos o con amigos, y a veces había un sobrante, ¿no? Ahí había una persona que solamente estaba solo y decía, yo le pago la mitad y podríamos enganchar, porque se pagaba 2 con un boleto. Ese era, y había la platea, o sea, la luneta y la galería, que nosotros como muchachos le decíamos, nos vamos al gallinero, porque eso era la parte que llamábamos la galería. Entonces en Quito sí hay una lucha y una pugna mucho más fuerte para imponer el cine como
como un mecanismo de comunicación o de consumo estético, porque tiene que pelear contra la iglesia. Y habían campañas enormes del clero diciendo que cómo es posible que existan lugares donde los sexos se juntan, o sea, y que hay que poner sogas para dividir a los hombres de las mujeres. Y además las escenas de besos prolongados afectan o atentan a la moral. Entonces en la sierra sí se tiene que pelear mucho más, pero no todo eso es el mundo de la apariencia, pero sí hay como niveles de ruptura de eso, y en Quito mismo desde los tempranos años del siglo ya hay espectáculos de cine en las plazas, o sea, como una pelea de los más populares, si quieres, de los sectores más populares. Yo le voy a contar, tenía unos amigos, que estos dos amigos siempre esperaban que empiece la película, porque al empezar la película se apagaban todas las luces. Entonces este amigo no tenía para la hinchada, entonces cogió un pedazo de papel, esperaba que, y decía el boletero, me acuerdo, Borja era un patojito, decía, don Borja, ya empezó, ya Chuya, apúrate, y este echaba con un papel, le daba en la mano y vuela arriba, y Y Ecuador no existía en el mapa cinematográfico. Y ese mismo mapa cinematográfico se daba en las cadenas de distribución. En las salas de cine que había aquí, cada sala estaba atada a una cadena de distribución. Entonces, tú comprabas o te llegaban paquetes de los grandes distribuidores que estaban en los Estados Unidos y te decían, este paquete. Entonces venía la película de éxito y 3 más, que eran de Yapa, como sabemos decir. ¿Ya? Y así funcionaba, pero no es que y es real esto que te cuento, porque me lo dijeron en ese entonces los distribuidores. El Ecuador no figura en el mapa de los países o de los mercados cinematográficos de América Latina. Nosotros entrábamos a las cadenas de distribución porque éramos parte de los mercados de Colombia y Perú. Entonces, ¿cómo contabilizaban los ingresos los exhibidores y distribuidores cinematográficos del Ecuador? Ellos decían, verás, así, Quito, Guayaquil y el resto del país. Y esa era la realidad del cine en América Latina. Y poco a poco ese circuito de salas tradicionales, comerciales, va entrando en decadencia y en crisis en los años 80. Y a mediados de los años, o a inicios de los años 90, totalmente en decadencia, y empiezan a cerrar una a una las grandes salas convencionales. Y a mediados de los años 90 entra el modelo de las multisalas a tomarle la posta a ese circuito, a sepultarlo definitivamente. Tan maravillosas que eran los cines, que eran las concentraciones de amigos, de amistades, de enamoramientos, porque muchas familias se han formado enamorándose en el cine, sus parejas se han acabado constituyéndose en edificios prácticamente que se han destruido por la vejez, o en templos de distintas sectas religiosas, que ahora se ha constituido eso. No ha habido prácticamente ciertas autoridades que se preocupen en darle un realce nuevamente, a ver si se logra reconstruirles a esos teatros, hacer museos, a ver si cómo se motiva dándole otra forma, pero no destruyéndose como se han destruido los cines ya en Quito.
desde los 50, mitad de los 50, con estos espacios de cineclub, de cinearte, como que ya se vincula la necesidad de un consumo de tales películas, de tales autores, y ya se organizan grupos de reflexión o de discusión o de conversación. Lastimosamente a veces solo desde la luz de los iniciados, que son pocas gentes en el país, que son los que te dicen cómo mirar la película. Está Getino en Argentina, está Solanas en Argentina. Entonces son los que de alguna manera establecen ese punto de giro que se llama el nuevo cine latinoamericano, que tiene un matiz, digamos, como saben decirlo, social, como si todo cine no fuera social. Y entonces, con todos esos preceptos, esa generación empieza a producir, y hay grandes películas, lindas películas, pero que lastimosamente no se logran distribuir, porque a esa cadena, como te digo, esa gran cadena, no le interesa ese tipo de cine. Entonces van asomando por ahí pequeñas salas. El cine, el nuevo cine latinoamericano generaba otro tipo de identidades. Era un cine menos comercial, un cine que, sin embargo, por ejemplo, entró acá al país muchísimo a partir de los cineclubs. Era un cine que se lo consumía en estratos más bien intelectuales. Los círculos de cineclubs estaban muy vinculados a los círculos literarios, a los círculos artísticos, a la crítica cultural, y sin duda el cine, digamos, este nuevo cine latinoamericano, pero también el nuevo cine europeo, norteamericano, se consumió allí en estos círculos más intelectuales, y fue aceptado como un arte del mismo calibre que la literatura, que la pintura, y recuerdo escuchar a Ulises Estrella, por ejemplo, que el Cineclub de la Universidad Central en los años 70 tenía 1000 socios, ¿no? Que eran personas que muy asiduamente iban a estas funciones, había debates, y donde estaba toda la intelectualidad quiteña reunida y convocada, ¿no? Que parecía que era una cosa muy extraña en otras actividades, pero el cine lograba eso. Entonces el cine se convirtió como un objeto intelectual, cultural importante, y en esos círculos efectivamente fue fundamental, ¿no? Y construyó adhesiones, identidades muy fuertes. Es importante señalar que antes de que la Cinemateca se funde, Ulises Estrella tuvo el trabajo que hizo de formación de públicos, es el precursor de la cultura cinematográfica en el país. Él en la década del 60 justo formó un cineclub cultural donde estaba Fernando Tinajero, donde estaba Jorge Luis Campos. O sea, hubo varios cineclubes para dar inicio a la cultura cinematográfica y para conocer un cine diferente desde 1960, y el teatro universitario y el cineclub universitario fue el que tuvo una labor fundamental, porque esta se consideraría como la sala de cine alternativa, donde llegaba Pasolini a verse películas de Pasolini, de Bergman, cine ruso, entonces dirigida igualmente por Ulises Estrella. Básicamente en los años 80, por efectos de esta especie de fomento indirecto a la producción, hay un boom del cortometraje. Se hacen muchísimos cortometrajes, hay creo que en toda la década del 80, no sé, 50, 80 cortos que se producen sobre temas diversos, y esos cortos no entraban a las salas comerciales, pero sí tenían un ciclo tremendamente interesante a través de... March winds and April snows make way for
la Cinemateca, salas culturales, escuelas, tenían una finalidad educativa. Muchas eran sobre la historia nacional, sobre la pintura, sobre el patrimonio cultural, y entonces tenían una finalidad educativa, pedagógica. Operaban mucho en los cineclubs, en las salas culturales, y se veían bastante, se veían, no eran películas que no se veían. Yo creo que mucha gente, por ejemplo, se educó con esas películas de la época, creció los años 80. Aunque, claro, efectivamente no eran películas tan comerciales, además eran cortas. Además, lo lindo del cineclub es que después de la película tú puedes, primero hay una presentación de la película, hablar sobre el autor, hablar sobre la temática, y luego el foro con los participantes, porque ese es el sentido de ir. Al principio es la exhibición, luego tú vas haciendo una conversación, el diálogo con el público, donde el público vaya perdiendo un poco el miedo y vaya habituándose a este tipo de cine, y luego cuando hay una continuidad de que ya vayamos conociendo el lenguaje cinematográfico, porque la fotografía, porque la música, porque la temática, que este cine siempre está cargado de símbolos, ¿no? Y para conocer los directores clásicos que hemos tenido, o sea, estamos remarcando en eso, tanto en el cine clásico, en difusión del cine clásico, en difusión del cine contemporáneo, en temáticas por varias temáticas, por directores. Entonces siempre hay ese interés de dar a conocer este tipo de cine. Sí, además es un cine donde nos permite humanizarnos, sensibilizarnos, donde nos permite conocer las culturas de diferentes países, la parte política también, todos los procesos que ha atravesado el mundo. Pues los jóvenes como ustedes, nosotros, y los interesados en el cine, un público que buscaba ver otras realidades, porque es la ventaja del cine. Cualquier cine te permite ver otra realidad, te permite asistir a un goteo de conocimiento y bañarte con una gota de conocimiento. Entonces era un público que buscaba ver otras cosas. ¿Por qué te digo un público que buscaba otras cosas? Porque el público se forma. No es que el público está con una subjetividad propia. El público es una masa. Entonces es todo un proceso, se desintegra el cine universitario y continúa la labor Ulises Estrella sin sala de cine, sin nadie que lo vea, y forman el Cineclub Ciudad de Quito. Esto con el apoyo del municipio y luego con varios intelectuales y cineastas. Entonces, para programar, ellos logran firmar un convenio así medio inusual con las distribuidoras de cine, porque generalmente las salas de cine siempre han sido responsables los distribuidores. En ese tiempo existían varias salas de cine, que era un auge, que era pasar en 35, y se logra firmar un convenio en el 80-81 con el Cine Colón, donde ahí se realizaban las muestras, los ciclos, los festivales que generalmente se realizaba en el teatro universitario. Se logra pasar al cine Colón. No, te cuento que fue maravilloso. Además, primero yo en el 70 que he investigado, hubo los cineclubes en colegios, hubo el cineclub que tenía más de 2,000 socios, imagínate, en el cine universitario. Además ese cine creo que es para 2,200 personas, era un cine tan grande, y lo mismo aquí también. O sea, siempre ha habido esa lucha, pero también siempre hay el interés de los jóvenes ahora, te digo actualmente, de acceder a un nuevo tipo de cine. Porque este cine es un cine que nos presenta temáticas, problemáticas
vinculadas con la realidad de cada país. Y el cine alternativo siempre está abierto a conocer la historia de una diferente manera, a conocer las sensibilidades de los directores. Es un cine, como te vuelvo a que nos permite crecer, que nos permite humanizarnos y que nos da diferentes alternativas, diferentes temáticas para poder reflexionar.